Nuevo playbook con Óscar Mozo. ¿De qué? De inteligencia artificial. ¿IA de Silicon Valley? No. ¿IA elevada? No. ¿IA de que se acaba el mundo, que todo va a ser maravilloso? No. IA aplicada. La IA que podemos aterrizar en nuestro día a día, que podemos aplicar en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Sin duda. Dinos, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la promesa a la que te comprometes? Va. Hoy me comprometo a que salgamos de este playbook sabiendo lo que la IA puede hacer por ti y lo que nunca podrá hacer por ti. ¿Y eso qué es? Explicado así, Es fácil para todo el mundo. Por conceptos de delegación, es saber qué sí puedo delegar en la IA y qué puede hacer por mí y qué cosas no debo o no puede hacer por mí. ¿Y esto es algo estático o es algo cambiante? Es dinámico en parte, pero luego hablaremos también que hay algo que es estático, porque hablaremos de biología. Entonces la IA no es biológica. Entonces hay parte de cosas que la IA no va a poder hacer por ti porque no es biológica, por suerte. Entonces eso es lo que tenemos que centrar en las tareas humanas. Muy bien, tenemos un Óscar Mozo optimista, ¿eh? Fantástico. Tenemos el reto y ya sabes que siempre empezamos con los pain points. Tienes que decirme cuáles son los puntos de dolor más habituales que te impiden habitualmente o que impiden a las organizaciones que pasen esas cosas que dices. Que se cumpla tu promesa, tu reto. Muy bien, hoy vamos a hablar, me gusta el 5, aunque sé que el número mágico dicen que es el 3. Hablaremos de 5 pain points, hablaremos de 5 soluciones y 5 errores. Vamos a empezar por los 5 pain points más habituales, ¿no? Estamos hablando de qué puede hacer y qué no puede hacer la IA por mí. Por lo tanto, el primer punto de dolor que me encuentro, que la gente no sabe contestar, es realmente que no distinguen qué tareas realmente merecen la pena automatizar o delegar y cuáles no. La gente no sabe... ¿Qué tareas sí merece la pena? No sabemos qué tareas podemos automatizar y cuáles no. Exacto. Que al final es delegar, ¿no? Vale. ¿Qué tareas podemos automatizar? Voy a ponerlo así. Podemos automatizar igual a delegar, ¿no? Entonces... Exacto. Automatizar, delegar y cuáles no. Fantástico. Me gusta mucho el concepto de delegación, que hablaré todo el rato, porque al final es como un líder que tiene que delegar a una personita, ¿sí? Que hablamos de delegación y los mapas de delegación, ¿no? Y las fases de delegación. Sí, siempre me gusta mucho humanizar a la IA. Pensemos en delegación y veremos que tiene todo el sentido lo que vamos a hablar en la parte de IA, igual que hacemos con un humano. Bueno, está todo inventado, porque cuando tú delegas tienes que darle agencia a esa persona para que esa persona actúe sola, si no, si le dice lo que tiene que hacer y no estás delegando, ¿no? Entonces, delegar implica dar agencia para que otras personas hagan, que es exactamente el mismo concepto que en una agencia. Tal cual. Y verás el segundo punto que te resuena exactamente, que nos resuena con las personitas, que es que, ¿por qué no delego tareas en la IA? Porque tengo miedo a que la IA cometa errores, y errores graves sobre todo. ¿Y cuál es el problema de la delegación? Que yo no me dé cuenta de ello. ¿Sí? Vale. No delego por miedo a errores graves y que encima, que es lo más importante, yo no pueda darme cuenta o no me dé cuenta que están ocurriendo. Graves, fantástico. Que yo no detecte, ¿no? Fantástico. Muy bien, venga, tercer punto. La dicotomía entre todo o nada. La gente, cuando utiliza la inteligencia artificial, es o la utilizo para todo o no la utilizo para nada. ¿Sí? No encuentro el punto medio, es esto sí me sirve 100%, pero si no me sirve 100% paso al 0. Y veremos que no es así, que hay grises por en medio en la delegación. ¿Sí? Vale, sería el aquí sirve o aquí no. Sí, tendemos a ser un poco más en un mundo muy polarizado. Fantástico. Entonces aquí podríamos poner que hay grises, ¿no? Exacto. Como pista, ¿eh? Aquí. Como en el mundo, tú lo has dicho, ¿sí? La polarización con la IA hace que igual no automatice o delegue partes del proceso porque espero el todo desde el principio. Fantástico. Cuarto. Y tiene que ver con que la gente tiene que entender para qué está programada la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está programada para darte una respuesta. Punto. No la respuesta correcta, no la mejor respuesta, está para que cuando tú le des al enter te dé algo, ¿sí? Por lo tanto, el cuarto punto de dolor es que me da información que aparentemente puede sonar convincente, pero a veces es falsa. ¿Sí? Es ese concepto de alucina, se inventa cosas, si no, determinismo, ¿sí? Pocas palabras vamos a utilizar, pero el cuarto punto de dolor es que a veces me encuentro que, oye, esto parece maravilloso y luego igual las fuentes son erróneas, se ha equivocado en el resultado, el cálculo no es correcto, no me sirve. Vale, quizá falsa o que no me serviría por el motivo de X, ¿no? Exacto. Pues no ha cogido bien el contexto, por lo que sea. Muy bien, pues venga. Último punto de dolor. Como en la delegación. Como el jefe, ¿no? Subordinado, subordinada. O la jefa subordinado, subordinada. Es ¿dónde acaba
la IA y dónde empieza mi responsabilidad. ¿Cuál es el límite? ¿No? ¿Cuál es la frontera? Límite. La frontera, fantástico. Exacto. La frontera entre IA versus yo, te diría. Vale, frontera, yo, IA, yo. Exacto. Sería dónde acaba mi responsabilidad. En principio, entiendo que la responsabilidad tiene que ser toda tuya, ¿no? No le vamos a dar la responsabilidad toda a la IA. Depende. ¿A quién le echamos la culpa si se equivoca la IA? Una cosa es responsabilidad y otra es criterio. El criterio siempre va a ser tuyo, pero la responsabilidad no tiene por qué ser tuya, como en la IA. ¿Sí? Yo te puedo delegar 100% una tarea, si sé que la vas a hacer bien, como yo quiero que la hagas y cuando yo quiero que la hagas y donde yo quiero que la hagas, porque no voy a delegar 100%, pero tengo que estar seguro de todo lo demás. Entonces, la responsabilidad en esta tarea o en este objetivo va a ser de la IA. ¿Cuál va a ser el criterio tuyo? ¿Criterio previo para que haga lo que tienes que hacer o criterio post para validar o revisar? Me parece fantástico porque le echaremos la culpa a la IA. Si le debo la responsabilidad, cuando falla. Y la despediremos. No, es que ha sido la IA. Exacto. Entonces, despedimos a ChatGPT y fichamos a Claude, por ejemplo, ¿eh? Que nadie se enfade, ¿eh? Muy bien. Pues puntos de dolor y ahora viene la parte más importante, la salsa secreta de Óscar Mozo. Óscar nos ha hecho una promesa y tiene que cumplirla. Y para ello nos va a explicar su método, su fórmula, su salsa secreta. ¿Qué nos va a explicar? Va. ¿Me puedo inventar algo Claro, entre medio que sí. se me acaba de ocurrir ahora? Fantástico, faltaría. Y es que lo leía esta semana y me parece importante y relevante porque tiene que ver con la delegación. Y es, por ejemplo, no sé si has visto la noticia que Copilot ahora va a empezar a utilizar el modelo de Anthropic Cloud dentro Sí. de Copilot. ¿Sí? Entonces, vamos a romper también, y esto es un punto de dolor también muy importante, que podríamos añadirlo como un sexto, que es ¿qué IA tengo que utilizar? La gente está sobresaturada de IAs, entonces tiene parálisis por el análisis, porque ¿qué tengo que utilizar? ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud. Entonces, un consejo, olvidaros de eso. Utilizar la herramienta corporativa que tengáis. ¿Por qué? Porque ya no va a ser importante el modelo que utilices, porque casi todas las principales, y estoy seguro, ya empieza Microsoft dentro de Copilot y Gemini, estoy seguro que lo hará también, va a poder utilizar todos los modelos. De hecho, decidirá por ti cuál es el mejor modelo para realizar esa tarea. Por lo tanto, tú preocúpate del contexto, preocúpate de delegar bien y la IA elegirá cuál es el modelo, incluso si es el FAST o el modelo de razonamiento profundo, y esto es súper importante. Quítate es que no sé cuál utilizar. Fantástico, pues muy buen consejo. Y ahora quiero ya tu fórmula mágica. No pajares más, no inventes más. Dime ya tu secreto, va. Muy bien, el secreto lo voy a hacer esta vez con un método de 5 pasos, pero recordemos que este método es el antídoto para resolver el problema del que estamos hablando, que no sabemos si la IA es buena o es mala y no sabemos dónde está la frontera entre qué hago yo o qué tiene que hacer la IA, ¿sí? Porque tenemos que saber qué delegar, qué supervisar o qué hacer tú, ¿vale? Esto es lo que va a resolver este método, va a resolver eso, ¿sí? ¿Qué tareas va a hacer la IA? ¿Cuáles tengo que supervisar o cuáles tengo que hacer yo? ¿Sí? ¿El método tiene bloques, fases, alguna cosa? 5 fases. 5 fases. Exacto. Fantástico. ¿Vale? La primera fase yo la denomino el mapa. Ajá. ¿Sí? El mapa o el inventario. ¿Sí? Cuando tú quieres delegar algo, tienes que mapear de todas tus tareas y aquí os voy a dar un consejo muy útil para crear este mapa. ¿Sí? Genera 3 columnas. Primero, lista todas tus tareas que tú haces en un día a día y ponlas en 3 columnas. La primera columna es ¿qué tareas son repetitivas? Simplemente pon todas estas tareas son repetitivas y las pones en una lista. ¿Sí? Sí. La segunda, pon el cajón donde sean qué tareas son creativas. Y luego entenderemos el porqué. ¿Eh? Y en la tercera columna, pon aquellas que son híbridas, que no tengo claro si son 100% repetitivas o 100% creativas, porque necesito de las dos. ¿Vale? Híbridas o dudas o Exacto. cajón desastre. Muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un mapa listado de las tareas en estas 3 columnas. ¿Sí? La segunda parte, yo le llamo, la primera es mapa, la segunda es delega. ¿Vale? Ajá. ¿Qué delegamos? Aquello que puede ser automatizado. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser automatizadas? Las 5 tareas más repetitivas de la primera columna que has identificado. ¿Sí? Empieza por 3 o 5 y esas son tu primer objetivo de delegación, de automatización. Luego veremos cómo ir añadiendo al sistema. ¿Vale? La fase 3, podríamos decir que es la de supervisa o revisa. ¿Vale? El concepto de borrador. ¿Vale? En aquellas
que hemos dicho que las repetitivas son las primeras automatizables o delegables 100%, las otras dos podríamos estar en un contexto de o lo hago yo 100% o lo hace la IA te va a hacer un 80%. Y el 20% lo revisas tú. ¿Sí? No significa que no la... Exacto. Asumir que la IA no lo va a hacer todo. No lo va a hacer todo. Pero alguien me dice, no, la creatividad es inherentemente humana. Sí y no y todo lo contrario. Me explico. En una fase de ideación la IA te puede servir para explorar. ¿Sí? Esto es como un proceso de design thinking donde hay un apartado donde yo tengo que explorar ideas. Me puede servir para explorar el 80% de ideas que hay. Dame 20 ideas, dame 30. ¿Sí? Y luego tú ese 20% lo dedicas a o juntarlas, o seleccionarlas, o iterarlas, o activar la serendipia, que es a través de una idea que me ha dado la IA, activa mi creatividad. ¿Vale? La fase 4 es la de protección. Poner límites. ¿Sí? Es, como tendrás un listado de tareas, da igual si son repetitivas, creativas o híbridas, marca aquellas que nunca las vas a delegar. Y te pongo un ejemplo. Dice, bueno, Óscar, ¿cuáles no voy a delegar? Las tareas que impliquen algo ético. Por ejemplo, ¿sí? Las tareas que, por ejemplo, necesiten de empatía humana. ¿Te acuerdas que te he dicho antes que hay cosas que son inherentemente humanas? Sí. Por ejemplo, la empatía, no sé si lo sabéis o no sé si lo sabes, es inherentemente humana porque utiliza las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que nos permiten ser empáticos y las neuronas espejo son biológicas. ¿Sí? Es aquello por el cual no sabes por qué, sin decir nada, tú tienes conexión con alguien. ¿Sí? Por ejemplo, de un comercial. ¿Un comercial necesita generar empatía? Sí, pues eso no puede ser delegable. ¿Sí? Porque la conexión humana va a ser un motivo de decisión de compra, sí, pues esa nunca la vas a delegar. Claro. ¿Vale? O sea, cuando escucho o leo sobre IA, muchas veces hablo en concepto en inglés, el guardrail o así, los guardarraíles, ¿no? Que lo que hacen es intentar acotar toda esta parte expansiva y no determinista de la IA, acotarla, ¿no? Entonces tú estás hablando de algo así, pero aplicado a tu propio sistema. Que tú dentro de tu propio sistema elijas qué cosas sí y qué cosas no y que le pongas ahí tus propios. Porque al final darle ética es guardarraíles éticos tuyos también, ¿no? Correcto. ¿Cuáles, por ejemplo, tus valores corporativos? ¿Cuál es tu ética personal? ¿Sí? La inteligencia artificial tiene sesgos para bien o para mal, ¿no? Claro. Sesgos de racistas, sesgos de género, sesgos políticos, ¿no? Entonces, sí, porque no es ética, pero puede simular ética. Porque si lo digo, crea un código ético, me lo va a hacer. Claro. No es empática, pero pues está programada para ser un poquito pelota o para decirte cosas así, apariencia de empatía, pero no lo es. Sin duda. Pues tenemos el mapa, tenemos la delegación, la supervisión y la protección, y el último es escalar el modelo. ¿Sí? Esto es mucho de startuperos, ¿no? O de la parte tecnológica. ¿Qué significa escalar? Si hemos dicho, por ejemplo, que ya vamos a seleccionar 3 o 5 tareas repetitivas, incorpora, yo te diría, si no tienes un plan, incorpora, por ejemplo, 1, 2 o 3 tareas que no has incorporado en el modelo al principio, cada semana para ir sumando todas aquellas tareas automatizadas. Detecta aquella parte de tareas creativas o híbridas que también puedas ir llevando a la delegación o automatización. Y acuérdate de que no es 0-100. ¿Sí? Igual puedo automatizar 80% de tareas repetitivas y el 20% lo decidiré yo. ¿Sí? Porque esto es escalar. Y a cabo de 8 de 10 semanas tendrás un montón de tareas que podrán ser delegables o automatizables. Vale. Sería progresividad también, ¿no? Exacto, es escalar el modelo, empezar poco a poco, ¿sí? Para acabar creando un sistema. Poco a poco. Sí, al final es lo que te iba a decir, o sea, tienes que crear sistemas. Exacto. Puede ser, a lo mejor no puedes crear un sistema para todo, pero sí que puedes ir creando sistemas. Si tienes una parte, yo qué sé, comercial, pues sistema comercial. Tienes una parte de productividad, Tienes una parte de análisis. Correcto. Diferentes sistemas. Muy bien, oye, tu método. ¿Alguna cosa que quieras explicarnos más? ¿Sí? Pues muy bien, pues borramos y vamos nada más y nada menos que al último punto. Hemos llegado muy rápido. Y vamos a llegar al penúltimo punto, para mí, de los más interesantes, que es errores y soluciones. Para que pase todo esto que me has explicado, cuando pasa todo esto o cuando no pasa, ¿cuáles son los principales errores que te encuentras y cuáles son las soluciones que pones a ello? Va. Muy bien. El primero es fiarte de los datos que la IA genera sin verificarlos. Lo hemos dicho antes. Tu obligación en la delegación es contrastar siempre cifras, nombres, fechas con fuentes reales.
hasta que a mí no me asegure un modelo, que a día de hoy no hay ningún modelo que me asegure un 100% de fiabilidad o determinismo, no te puedes fiar 100%. Por lo tanto, tienes que revisar. Vale. ¿Sí? Entonces, el error sería fiarse de los datos y la solución es revisar simplemente. Siempre o contrastar, revisar fuentes. Siempre. Te ha ahorrado 10 horas una tarea que hacías de 12 horas, pues dedícale una a revisar, ¿sí? O 10 minutos, pues dedica 30 segundos a revisar. Yo creo que esto, o sea, nos hemos vuelto tan vagos, que además con la IA, que esperamos que nos lo dé finalista. Y dices, ostras, esto lo hubiese hecho. Hay gente que te dice, no, esto yo antes me tiraba 10 horas. Y ahora esperan que en 20 minutos está arreglado. Al final, a lo mejor es, oye, 20 minutos más una hora es 1 hora 20, que es mucho menos que 10 horas, ¿no? Podría ser la reflexión, ¿no? Tal cual, el mindset de borrador. Siempre, Mindset cualquier output de la inteligencia artificial es un borrador para ti. Entonces, si te pones como eso, ¿qué haces con un borrador? Pues siempre verificarlo, ¿no? Vale. Pues, sería mindset, lo he puesto aquí. borrador. No lo he puesto en inglés, lo he puesto en coreano, lo voy a borrar, venga. Ahora a ver si sí. Mindset, borrador. Fantástico. Segundo error típico, va. Usar la IA para decidir, en vez de para informarte. Usar la IA para... Decidir ¿No se puede decir con la IA? en vez de informarte. Lo que te va a dar la inteligencia artificial son opciones, son pros, Claro. contras, ideas, pero quien toma la decisión eres tú, ¿vale? Entonces, IA no es para decidir, es Vale. para tener todas las opciones, pero la decisión es tuya. ¿sí? Analiza, busca opciones, pero decide tú. Pros y También, contras, comparar, explorar, indagar. pues tú tienes el contexto, ¿no? Que también es Claro. importante, porque a lo mejor algo que puede tener aparentemente mucho sentido sobre el papel, luego... Pero tú tienes mucho criterio por Claro. experiencia, por ejemplos, por lo que sea. ¿sí? De hecho, por eso estamos viendo que los seniors, que antes eran los que más peligraban los puestos de trabajo, son los que menos peligran ahora. Porque ¿qué aportan? Criterio. Claro, ¿sí? claro, claro. Pues la IA te ayuda, pero no decide Claro, por ti. ese contexto, para alguien que lleva poco tiempo en una empresa, no es tan fácil de coger. No quiere decir que no pueda, pero todavía no lo Es más difícil. Y es un problema realmente Sí, porque sí, si no damos oportunidades a los jóvenes nunca van a tener el contexto para poder decidir. No sé, pez que se muerde la cola. Es el desafío que tienen las empresas hoy, ¿no? Es decir, bueno, pues igual tienes que apostar en contra de la productividad durante un tiempo para poder tener gente que tenga criterio. Es un desafío. Sí, a mí, por ejemplo, es como un cliché, ¿no? Y además un cliché un poco antiguo, ¿no? Pero los becarios que primero empezaban haciendo fotocopias, decía, o cosas así, ¿no? O sea, es decir, faenas de menos valor añadido, pero estaban en las conversaciones, estaban haciendo lo que fuese, pero acompañaban a otras personas más expertas y eso les permitía, primero, un fit cultural con la empresa, entender cómo funciona la Correcto. organización y también aprender muchas cosas, ¿no? Si no les damos ese espacio y no les damos ese contexto, no lo van a poder aprovechar y no van a poder crecer, ¿no? O sea, que ahí Y tendremos un problema futuro porque no tendremos Claro. gente con criterio. O sea, cuidado con el corto y el largo. el corto y el largo. ¿sí? Evidentemente ya sabemos con las grandes empresas que pasan en el mercado de valores, que premian los despidos por productividad, pero igual de aquí a 20 años nos estamos cargando la empresa porque no tendremos gente con criterio. Ahí lo dejo. Buen ¿vale? apunte. Tercer error, vamos. El tercero, y sobre todo cuando estamos y estamos hablando de herramientas corporativas, es meter datos confidenciales en herramientas sin una política de uso. ¿sí? ¿Qué herramientas puedes utilizar en la empresa y sobre todo qué herramientas cumplen la normativa Eso de tu sería empresa? Shadow AI o algo así. Esto igual me lo vas a Correcto. explicar en otro playbook. En otro ¿te playbook, parece? Porque exacto. es un tema interesante, ¿eh? Sin duda, políticas internas, RGPD, qué herramientas y además, pues como sabemos, si no la gente utiliza la IA que él considera, igual no está cumpliendo esto. Este es uno de los principales errores, por lo tanto, no uses herramientas o datos confidenciales si no tienes clara cuál es la herramienta que cumple en tu organización todo esto. Muy bien. El cuarto error es la mentalidad de crecimiento versus mentalidad estática. Me explico. Es descartar la IA porque un día me dio algo mal. Esto es una mentalidad estática. ¿sí? Yo he probado hoy y no me ha dado esto. Cuando la IA cambia cada día, es uno de los principales errores, quedarte en el pasado y no seguir probando. ¿sí? Vale, quedarte en el pasado. Claro, me falló algo hace 6 meses y en 6 meses ahora lo puedo hacer muchísimo mejor. El otro día estaba en una organización. Óscar, esto de los PowerPoints los hace fatal. Claro. Y le decía, vale, ¿has visto que hay un nuevo apartado que se llama crear? Que hace PowerPoint y además le puedes meter el kit de marca. No. Vale, claro, porque te quedaste en una mentalidad hace 3 meses Claro, o de no es ayer. claro. Igual no es perfecto, pero es Pero ha mucho mejor que evolucionado. hace 6 meses y también nos permite ver esa evolución. También permite ver, mira, hace 6 meses era un churro, ahora no es de 10, pero a lo mejor es de 8,5.
pues tú ya puedes, digamos, prever que de aquí a 3 meses o 6 meses será de 9,5. Tal cual, tal cual. Y esto te lleva también a descartar tu herramienta corporativa porque no hace algo porque has visto por la tele o por internet o por LinkedIn que hay una herramienta que lo hace espectacular. La última, claro. Súmale Node.js. Claro. La tuya la hará. Si estáis el 100% Fantástico. de las empresas están en Google o Microsoft. Son dos monstruos. Siempre digo lo mismo. ¿Qué pasa si hay algo mejor? O lo desarrollan o lo compran. Claro, lo tendrás. sí. Igual tardas un poco. O ¿vale? sea, un poquito de paciencia. Para aquellas personas que estén ahí con el TikTok, con el Insta, todo, pero Exacto. he visto la última novedad, un poquito de paciencia. O Cloud. Pues mira, ahora Cloud resulta que lo va a incorporar Microsoft como modelo. Ya está. Dentro de Copilot, ¿no? Que ¿Cuánto ha se puede tardado? elegir entre... ¿Cuánto ha tardado? ¿No? Sí, fantástico. Muy bien. Último error, va. El último error tiene que ver con lo inherentemente humano, que es esperar que la IA entienda el contexto emocional. ¿Sí? La emoción, la empatía es humana, es biológica, lo hemos dicho, por lo tanto no puedes, aunque la respuesta, como vemos casos que se han enamorado de la inteligencia artificial, no tiene empatía, la empatía es biológica, ¿sí? El contexto emocional es tuyo, ¿vale? Esta es una tarea no delegable, ¿vale? Muy bien. Entonces la solución... Identifica aquellas tareas que necesitan un componente emocional y estas son tuyas, no las delegues. Aquí a lo mejor te puede ayudar en algo, o si le das ese contexto emocional te puede ayudar en algo, pero aquí no puedes ceder, no puedes darle agencia, no puedes delegar. Esto como en la pandemia las cervezas virtuales no eran lo mismo que las presenciales. Pues exactamente. Bien, fantástico. Oye, pues me parece fantástico. Errores, soluciones. Y yo creo que ya podemos ir directos a tus reglas de oro. ¿Te parece? A las 3, en este caso, si voy a 3 dar reglas 3. de oro, nada de 5 reglas de oro, que eso son demasiadas. Porque Exacto. quiero que todo el mundo sea capaz de recordar estas 3 reglas de oro. Primera regla de oro. La IA es tu mejor empleado para ejecutar, pero el peor para decidir. Acuérdate el concepto borrador y que el criterio es tuyo. Empleado para ejecutar, pero el peor Para decidir. Me gusta la hibridez. Fantástico. Segunda regla de oro. Lo que la IA te genera nunca es el producto final. Vale. Es la materia prima para tu criterio. Y aquí sí que es borrador. Vale, no te genero el producto final, aunque cada vez esté más cerca. Pero... Es materia prima, no es producto final. ¿Sí? Si lo llevamos a industria, sería tu materia prima para tu criterio, pero no producto final. Fantástico. ¿Y la tercera? Esta es, me río porque parece evidente, pero es, si no sabes explicarle a la IA lo que quieres, probablemente es que tú tampoco lo tienes claro. Ah, muy buena. ¿Sí? Para y piensa antes de pedirle algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu plan? En otro playbook hablamos de qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, dónde lo quieres, para qué lo quieres. ¿Sí? Es que tú no lo tienes claro. Exacto. Pues muy bien, a mí me ha quedado claro. Ya sabes, como siempre, que tenemos un ritual que es que me tienes que firmar tus 3 reglas de oro. de oro by Oscar Mozo. Venga. Venga. Muy bien, me ha encantado y nos vemos en el próximo Playbook. Gracias.